Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta octava sesión ordinaria, convocada para el día de hoy, miércoles 15 de marzo del 2023, a las 10 horas. Secretaria, ¿nos apoya con el orden del día, por favor? Sí, claro que sí. Buenos días. En atención a la convocatoria, como primer punto, tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, y como tercero, magistrado tercero, el presidente de esta sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, inciso A, encontramos la discusión y en su caso aprobación de los proyectos listados para esta sesión, que son en total 21 tocas para ser expuestos y votados. Y en atención a la orden de la lista aprobada, se comenzará con el proyecto del TOCA 503-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de sentencia de fecha 24 de febrero de 2022, deducido del expediente 489-2018 del Juzgado Segundo de Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este procedimiento, que es especial de divorcios incausales, se disolvió el vínculo matrimonial entre las partes y se decidió respecto de la guardia y custodia, la pensión alimenticia y el régimen de convivencia del hijo menor de edad de la pareja. En la resolución se determinó que el hijo de las partes permanecerá bajo la guardia y custodia de su madre. Se estableció un régimen de visita semanal y un régimen ampliado cada 15 días. Además, se determinó que en los periodos vacacionales y demás fechas podrá convivir con su progenitor, y demás fechas especiales podrá convivir con su progenitor no custodio, y la segunda mitad de cada periodo en los años pares y a la inversa de los impares. En lo referente a la pensión alimenticia, se decretó a razón del 40% de los ingresos que reciba el padre como empleado de una persona moral. En los agravios, la madre del niño argumentó que la capacidad económica del deudor alimentista es mayor a la estimada por la autoridad de primera instancia. El padre no continuó su medio de impugnación. En este proyecto se estiman parcialmente fundados los motivos de disenso. Primero, debe destacarse que es deber de la autoridad de primera instancia recabar la información necesaria para determinar la capacidad real y actual del deudor, sin que este requisito pueda verse satisfecho con los ingresos reportados o informados, pues es deber de la autoridad jurisdiccional garantizar la asistencia material a los menores de edad en aras de proteger el interés superior del niño. Luego, se hizo un análisis de las pruebas desahogadas en autos y si bien los ingresos reportados por el patrón y la autoridad tributaria son coincidentes entre sí, a criterio de la que resuelve, la juzgadora fue omisa de considerar que en autos del expediente se acreditó que el señor pagaba la colegiatura del niño, que afirmó brindarle servicios médicos privados y que existen constancias de que el infante asistía a múltiples actividades extraescolares, por lo que se presume que su capacidad económica podría ser superior. Sin embargo, no hay certeza absoluta de la capacidad económica del deudor, de ahí que sea parcialmente fundados los motivos de disenso. Luego, como existen indicios de que la capacidad económica del deudor es mayor a la estimada en la sentencia apelada, por lo que se propone calificar de parcialmente fundados los motivos de disenso de la recurrente. En consecuencia, se debe dejar insubsistente la resolución impugnada y reponer el procedimiento hasta antes de la citación de sentencia, suspendiendo el juicio para que la autoridad de primera instancia recabe de oficio la información necesaria para dictar una pensión alimenticia en la que estime la capacidad económica real y actual del deudor.
En consecuencia, se ordena reinstaurar las medidas provisionales relativas a los alimentos, guardia y custodia, régimen de convivencias dictadas en autos y que estaban vigentes hasta antes del dictado de la sentencia. Secretaria, si es tan amable. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero Alberto Salum Ventre. A favor. Obtenido 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 503-2022. A continuación, se procede con el TOCA 466-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 3 de mayo de 2022, deducido del expediente 630-2021 del Juzgado Segundo de Oralidad de Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Turno vespertino. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este procedimiento especial de divorcio sin causales, la juzgadora de primera instancia declaró que la niña involucrada permanezca bajo la guardia y custodia de su padre. Fijó un régimen de convivencia semanal y uno ampliado cada 15 días entre la demandada y su hija. Fijó una pensión alimenticia, así como una garantía a dicha pensión. Decretó improcedente el pago de la reparación del daño moral a favor de la demandada. En los agravios, la recurrente manifestó que le causó agravio la indebida valoración realizada por la jueza sobre las pruebas aportadas, en razón de que, según su apreciación, quedaron debidamente acreditadas las maquinaciones realizadas por el progenitor para lograr separarla de su hija. Asimismo, señaló que no ponderó adecuadamente las valoraciones psicológicas realizadas al actor por ambos peritos en psicología. La discordante señaló que le causó agravio lo resuelto por la autoridad jurisdiccional de primera instancia respecto a la guarda y custodia definitiva del infante, pues no realizó un análisis detallado de los motivos por los cuales él debería tenerla. En este proyecto consideramos que resultan infundados los motivos de inconformidad expresados. Sin embargo, en suplencia de la deficiencia de la queja y en protección al interés superior de la niña involucrada, se considera pertinente modificar la sentencia apelada únicamente en cuanto al régimen de convivencia decretado. De las pruebas acumuladas en autos, se tiene que, contrario a lo manifestado por la apelante, no se acreditó con medio probatorio alguno que la referida niña corriera peligro o se encontrara desatendida por parte de su progenitor custodio, y que además la niña cuenta con una red de apoyo y cuidado en su hogar. Del mismo modo, de los dictámenes periciales en psicología, se colige que no se observó que sufriera de alienación parental por parte de alguno de sus dos progenitores. La demandada no logró acreditar que el padre custodio fuera una persona agresiva y que su hija se encuentra en riesgo al vivir con él. Además, velando por el interés superior de la menor de edad involucrada y considerando que desde aproximadamente el año 2018 la infante vive con su padre, sería perjudicial para ella modificarle su rutina, entorno y las costumbres que hasta el día de hoy ha tenido. Por último, está alzada en suplencia de la queja y en aras de privilegiar el interés superior de la niña, estima pertinente modificar el régimen de convivencia decretado en la sentencia de primera instancia, con el objeto de que la niña involucrada y su madre puedan convivir más. Y en un futuro, si las condiciones lo permiten y si así lo estima pertinente la autoridad jurisdiccional competente, pudiera darse una guarda y custodia compartida entre la infante y ambos progenitores. Esa es la propuesta y lo pongo a su consideración. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero Alberto Salum Ventre. A favor. Obtenido 3 votos, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA
466-2022. Ahora se continúa con el TOCA 230-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 9 de noviembre de 2020, deducido del expediente 1303-2010 del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días. El auto impugnado deriva de unas diligencias de jurisdicción voluntaria que se promovieron para la aprobación de las bases de un divorcio voluntario. Es de familiar tradicional. En el auto impugnado, la juez resolvió respecto de la solicitud de la que hoy es la parte inconforme en cuanto a la actualización de la pensión alimenticia relativa a las anualidades de 2011 a 2018, pero no en lo relativo a la del año 2019. Apela la señora, quien comparece en ejercicio de la patria potestad del menor de edad. Son dos niños, hoy en día es un menor de edad y un mayor de edad, dos los hijos, mejor dicho, en quienes reciben la pensión alimenticia. Y la señora comparece en ejercicio de la patria potestad del menor y como apoderada de su hijo mayor de edad. Alega en sus agravios que el acuerdo le ocasiona un perjuicio, ya que no se autorizó la actualización del incremento anual relativo a la pensión de 2019 y que dicho proveído carece de fundamentación y motivación, ya que contraviene lo dispuesto en el artículo 235 del Código Civil aplicable en relación con el diverso artículo 857 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Y a su juicio, tal determinación de la juzgadora denota ineficiencia, falta de objetividad, porque aún ante la falta de documentos y comparecencia del deudor, estimó que los ingresos de este último no habían aumentado en el año 2019. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios, porque contrariamente a lo asegurado por la apelante, de los documentos y las constancias procesales que conforman el expediente, se aprecia que la juez basó su decisión en diversas constancias relativas a que la relación laboral que tenía el señor con el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado ha sido rescindida. Obran diversos oficios e incluso el cheque de finiquito, del cual se le dio vista a la señora y que incluso compareció a cobrarla. Entonces resulta evidente que en 2019 los ingresos no solamente no aumentaron, sino incluso se extinguieron, y por lo tanto la juez dictó un auto motivado y fundado en razón de esta falta de aumento salarial. Por lo tanto, se propone confirmar el auto impugnado. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sara Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Gracias. Habiendo obtenido 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 230-2022 se aprueba por unanimidad. Seguimos con el TOCA 367-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 28 de enero de 2022, deducido del expediente 606-2018 del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En la resolución impugnada se declaró la nulidad de la escritura pública contenida en un acta notarial que contiene la compraventa respecto de un predio en la localidad de Cauquel, municipio de Mérida. Apelan los demandados y alegan que la sentencia dictada por la juez carece de la debida congruencia al no decretar qué tipo de nulidad se decretó respecto a la escritura pública. Aducen que no se respetó el principio de exhaustividad que debe imperar en las sentencias, pues se omitió contestar y calificar todas las excepciones opuestas por cada uno de los apelantes en lo individual. Se quejan de que la juez del conocimiento declaró la nulidad del contrato de compraventa, asumiendo que el objeto de dicho acto resultó ilícito a razón de la simulación jurídica realizada por el demandado vendedor, quien no podía celebrar dicho acto traslativo de dominio porque el inmueble ya no le pertenecía.
que sin embargo su contraparte planteó una causal de nulidad distinta a la que analizó la juez, ya que esta última afirmó que la venta fue un acto simulado, pero que esto realmente no quedó demostrado, pues la autora no ofreció ninguna prueba objetiva. El proyecto propone declarar los agravios infundados e inoperantes, por cuanto la sentencia sí se ajustó a los principios de congruencia y exhaustividad, en tanto que la juzgadora atendió a lo solicitado por la parte actora, así como cada una de las excepciones opuestas por los demandados. No obstante, la juez de origen omitió declarar expresamente el tipo de nulidad resuelta. De la lectura de la sentencia es evidente que la misma constituye una nulidad de manera absoluta, toda vez que no fue cumplido el requisito de validez previsto en la fracción 3 del artículo 991 del Código Civil del Estado, pues el demandado realmente no podía enajenar el predio, puesto que ya no le pertenecía, pues previo a dicha transacción ya le había donado el inmueble a sus hijos menores de edad. Por lo tanto, resultaba procedente declarar la nulidad dada la ilicitud de su objeto, el cual es un elemento esencial en los contratos, pues le otorga validez y efectos jurídicos que de no cumplirse contraen la nulidad que se decretó. Respecto a que la juez varió los motivos que expresó la actora en su demanda relativo a su solicitud de nulidad de contrato, también de bien infundado, por cuanto del análisis de dicho escrito y de las demás constancias procesales, se tiene que sí se acreditaron las hipótesis contenidas en el numeral 991, fracción 3 del Código Civil en relación con el 1022 del propio ordenamiento, aunado que la juez del conocimiento sí está facultada conforme a lo previsto en el numeral 539 del Código Adjetivo de la materia, a analizar si la acción pretendida por la actora es procedente o no, siempre y cuando se determine con claridad la prestación que se exige de los demandados y se anexen las pruebas correspondientes al título causa de la acción, como efectivamente ocurrió. De tal manera, sí quedó probada la nulidad de la escritura pública de que se trata, porque no se cubrió con uno de los requisitos para su eficacia. Por lo tanto, se propone confirmar la sentencia. Secretaria. Procedemos a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Habiendo obtenido 3 votos, el proyecto del TOCA 367 de 2022 se aprueba por unanimidad. Continuamos con el TOCA 898 de 2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 7 de septiembre de 2022, deducido del expediente 572 de 2022 del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso, el presente TOCA proviene de un juicio ordinario familiar, donde el apelante es el actor, y la resolución impugnada es en la cual se declaró que no había lugar a admitirse la demanda pretendida por el promovente, por cuanto no instaba el incremento o reducción, sino la actualización de la pensión alimenticia decretada a su favor, a cargo de su progenitor, y esto lo debió de solicitar ante el juez de ejecución de las diligencias en donde se decretaron. En sus agravios, como primero, invoca que es indebida la motivación para no admitir su demanda, puesto que, a su consideración, la actualización anual del salario mínimo constituye un aumento en la pensión que fue decretada en el considerando cuarto de la sentencia de fecha 14 de julio del año 2004, emitida en las diligencias de jurisdicción voluntaria, y que por ende sí había existido un cambio de circunstancias. Como segundo agravio, que es poco garantista e incongruente la motivación de la juzgadora respecto de que el aumento de pensión por actualización del salario mínimo se debe realizar ante el juez que dictó la sentencia correspondiente y que en su momento debió recurrir la resolución dictada por el juez primero de lo familiar, debido a que el mismo juzgador determinó dejar a salvo los derechos del suscrito para ejercerlos por la vía correspondiente. Como tercero, el recurrente invoca que es indebido que no se hubiera estudiado el fondo de su acción, vulnerándose así su derecho humano a la administración de justicia, que no se aplicaron las principales jurisprudencias y leyes del país que se encuentran sobre cualquier código estatal. Como cuarto agravio, expresa que la juzgadora perdió de vista que él desconocía el alcance de lo que significaba pedir un aumento de pensión alimenticia porque el salario mínimo incrementara,
y que por eso habían transcurrido los años y no había sido hasta que recibió la asesoría correspondiente y se le fue informando el derecho que tenía, que no se observó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al derecho de recibir alimentos. En el proyecto se estima que el primer agravio resulta infundado, ya que el actor en su demanda se advierte que si bien solicita el aumento de las pensiones de diversos años, esta petición no es sustentada en algún cambio en las circunstancias que imperaban en el momento en que fueron fijadas, como infundadamente pretende hacer valer el recurrente, sino que ese aumento es derivado en las actualizaciones del salario mínimo que hubiesen tenido las pensiones en los años a que se refiere, siendo que el accionante es preciso en así señalarlo. Asimismo, es totalmente infundado que el incremento en los salarios mínimos por sí solo constituye un cambio en las circunstancias que sirvieron para fijar la pensión, pues no puede perderse de vista que el salario mínimo constituye una medida instituida en el numeral 36 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, que busca ajustar la cantidad líquida que fue fijada en tal concepto para que no deje de ser efectiva para cubrir las necesidades del acreedor alimentista al perder valor adquisitivo derivado de la inflación que pudiera darse en la canasta básica. El agravio segundo igualmente se estima infundado, pues el impetrante pretende ejecutar el considerando cuarto de la sentencia emitida en las diligencias de jurisdicción voluntaria, en donde se fijaron alimentos a su favor, por lo que, atento a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Familiares del Estado en su numeral 408, debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó. El tercer igual se estima infundado, pues en la especie no resultó procedente la vía y esta constituye un presupuesto procesal de orden público, indisponible e insubsanable. Es decir, se trata de una condición indispensable para iniciar, tramitar y fallar válidamente un juicio. Y por ende, no es constitucionalmente válido aceptar que pueda obviarse y consentir su incumplimiento, sobre pretexto de fallar de fondo la litis del juicio, como pretende el recurrente. Como el cuarto agravio igual se estima que es inoperante, pues en lo medular expresa en qué consiste el derecho a alimentos, que él tiene el derecho humano de recibirlos al haberse declarado así en una sentencia, que tiene el derecho de exigir los retroactivos y que su padre no había cumplido con pagarlos. Argumentos que nada controvierten en las motivaciones de la juzgadora para no admitir la demanda intentada. Por tal motivo, se propone confirmar. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Obtenido 3 votos a favor, el proyecto de TOCA 898-2022 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 992-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la parte conducente del auto de fecha 12 de octubre 2022, deducido del expediente 545-2022 del Juzgado Primero de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Este proviene de un juicio que son unas diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial a fin de que se decreten días y horas de visita y a fin de consignar una pensión alimenticia a favor de la menor. El apelante es el promovente del juicio de primera instancia y la resolución impugnada es el auto de fecha 12 de octubre del año 2022. Por cuanto la madre de la menor se opuso a la tramitación de las diligencias, se declaró contencioso el asunto, se dejó a salvo los derechos de las partes para que los ejerciten en la vía y forma que corresponde. En consecuencia, se declaró el asunto como total y definitivamente concluido. En los agravios, el recurrente aduce que le causa agravios el hecho de que el juez concluyó el asunto indebidamente, cuando en realidad la legislación aplicable, en el caso particular, lo obliga a encauzar o convertir el asunto de la jurisdicción voluntaria a la jurisdicción contenciosa, a fin de salvaguardar el interés superior de la menor de edad y el derecho fundamental de acceso a la justicia del promovente, y en virtud de la oposición de la madre de la menor, debió otorgar un término prudente a fin de que el promovente compareciera ante él
a fin de adecuar las pretensiones en forma prevista en el artículo 470 del Código de Procedimientos Familiares del Estado. Bajo el apercibimiento de que no presentar dicha demanda en el término fijado, se tendría por desechada su petición, sustentando lo antes mencionado en el criterio aislado emitido por esta sala colegiada con el rubro siguiente. PASCF, primero, 1-12-016, familiar. Guardia y custodia, su solicitud vía jurisdicción voluntaria deben causarle el órgano jurisdiccional, oficiosamente, a la contenciosa, para su tramitación cuando advierta controversia entre las partes. En el proyecto se estiman fundados los agravios. En efecto, se dice lo anterior, por cuanto a esta resolutora se encuentra facultada a suplir la deficiencia de la queja en toda su extensión en beneficio de la menor de edad, y por cuanto el derecho de esta estriba en que se determinen días y horas de visita a favor del padre no custodio, hoy recurrente, y por cuanto existe conflicto entre los padres. En tal sentido, tal como se encuentra previsto en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como los numerales 11, fracción inciso A, 23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en los preceptos 355, 356, 358 y 359 del Código de Familia para el Estado, y en el precedente aislado aplicado por analogía del rubro siguiente, guardia y custodia, su solicitud vía jurisdicción voluntaria deben causarle el órgano jurisdiccional oficiosamente a la contenciosa para su tramitación cuando advierta controversia entre las partes. El juez de conocimiento de oficio debió reencauzar la vía de jurisdicción voluntaria a la de tramitación contenciosa, por ser la que resulta procedente, en atención a que debía proveer lo necesario para la debida protección de los derechos de la menor de edad involucrada en el presente asunto. Por lo antes expuesto, se propone modificar, a fin de que se reencauce la vía planteada por el recurrente respecto a la solicitud que se le fijen días y horas de visita con su hija menor de edad, a fin de que en el término de 3 días que señala el artículo 199 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, adecúe sus pretensiones a la forma que establece el artículo 470 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, en el que señala cuáles son los requisitos que deben reunir la demanda, debiendo comprender las cuestiones relativas a la custodia, alimentos y convivencia, para que se resuelvan en forma definitiva a favor de la citada menor de edad, hija del promovente del derecho controvertido por este. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. El proyecto del TOCA 992-2022 se aprueba por unanimidad. Sigue el TOCA 496-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia del Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 16 de mayo de 2022, deducido del expediente 713-2018 del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En este juicio, la parte actora lo promueve, es un juicio ordinario oral familiar, solicitando se le otorgue la guardia y custodia definitiva de su hija y se determine una pensión alimenticia a su favor. Es importante mencionar que la pensión alimenticia provisional se dictó a razón de 1,500 pesos sin centavos moneda nacional. En la sentencia recurrida, la juzgadora de primera instancia determinó que la pensión alimenticia debía ser por la cantidad de 1,200 pesos sin centavos moneda nacional. La parte promovente se queja de que la pensión alimenticia definitiva es menor de la que se había determinado de forma provisional, por lo que es insuficiente para cubrir los gastos de la menor de edad y que la autoridad jurisdiccional fue omisa de que el deudor alimenticia es propietario de un predio en el municipio de Canacín, el cual ha dado en renta obteniendo ingresos por esto. Por otro lado, argumenta que no se tomaron en consideración los gastos que tiene la apelante. Finalmente, afirma que el deudor alimentista se encuentra en desacato de un mandato judicial,
pues no ha cumplido debidamente con la pensión alimenticia decretada en autos. En este proyecto, primero, se debe aclarar que la pensión provisional no tiene que ser necesariamente por la misma suma que se determine en la definitiva, pues la primera se dicta de manera preliminar, con los datos que hasta ese momento obren en el expediente, mientras que la segunda se determina en atención al caudal probatorio desahogado. Ahora, del estudio realizado de las necesidades de todos los acreedores alimentistas y la capacidad económica del deudor, a criterio de la que resuelve, se encontró que la pensión alimenticia se encuentra ajustada al principio de proporcionalidad. Por otro lado, se determinó que fue correcto que la autoridad de primera instancia no tomara en consideración las necesidades del apelante al momento de dictar el monto de la pensión alimenticia a favor de su hija, por cuanto esta prerrogativa es únicamente a favor de la menor de edad. Finalmente, atento a que en el expediente existen elementos que apuntan hacia el incumplimiento del deudor, se ordena a la autoridad de primera instancia para que remita copia certificada de las constancias judiciales conducentes al Ministerio Público. No obstante lo anterior, en atención al interés superior de la niña involucrada, se estima procedente determinar una garantía a los alimentos, consistente en el depósito de la suma equivalente a 3 meses de esta prerrogativa. En este sentido, se propone modificar el fallo impugnado para que se anexe lo relativo a una garantía de la pensión alimenticia decretada en autos, dejando intocado lo demás resuelto en el fallo impugnado, y ordenar a la autoridad jurisdiccional para que remita las copias certificadas de las actuaciones judiciales conducentes al Ministerio Público. Secretaria, ¿puede tomar la votación, por favor? Procedemos a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Gómez. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salún Ventre. A favor. Obtenido 3 votos, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 496-2022. Seguimos con el TOCA 561-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 31 de mayo de 2022, deducido del expediente 161-2019 del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En este procedimiento especial de divorcios incausales, en sentencia incidental, se condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia mensual equivalente al 40% del monto total de su sueldo, a favor de sus hijas menores de edad. Para su cumplimiento, se ordenó que dicho porcentaje se descuente de su nómina y se le fijó como garantía la cantidad de 13,600 pesos sin centavos moneda nacional. En sus agravios, el juez considera, el apelante, que el juez debió tomar en cuenta que la actora trabajaba para que equitativamente fijara la pensión alimenticia y no determinar que ésta cumplía con su obligación alimentaria con el hecho de incorporar a las menores de edad a su domicilio. Que para la fijación de la pensión alimenticia debía la actora demostrar la necesidad que tienen las menores de edad para recibir los alimentos. Que el juez no valoró al momento de fijar la pensión alimenticia que el recurrente tiene otro acreedor alimentario. Y que la condena de la pensión alimenticia resulta excesiva, porque el juzgador fijó una cantidad como garantía de pensión alimenticia y si dicha garantía no era cubierta dentro del término fijado, se le iba a embargar doblemente su sueldo con el fin de cubrir la pensión alimenticia y la garantía de la pensión. En este proyecto se considera que resultan infundados los agravios por los siguientes motivos. La determinación del juez fue correcta al no tomar en cuenta el salario que percibía la actora para fijar el porcentaje de la pensión alimenticia, en razón de que la diferenciación que establece el precepto 33 del Código Familiar para el Estado de Yucatán es con el propósito de que las menores de edad reciban alimentos de ambos padres.
cumpliendo el recurrente con su obligación de proporcionar alimentos con el porcentaje de pensión alimenticia establecido y la actora con incorporar a las niñas en su hogar. Tampoco existe la obligación procesal de acreditar la necesidad del acreedor o acreedores alimentarios, debido a que ésta se presume. Por consiguiente, la presunción se originó porque las dos menores de edad involucradas son titulares de derechos alimentarios, porque existe una relación paterno-filial entre estas, el apelante y la actora, lo que conlleva a la estrecha relación entre el derecho de las hijas a recibir alimentos y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, aunado a que sus minorías de edad les impide mantenerse por sí mismas, recayendo la obligación de su alimentación en sus padres. De igual forma, el juzgador sí valoró que el apelante tenía otro acreedor alimentista antes de fijar el porcentaje de la pensión alimenticia a favor de sus hijas menores de edad, aunado a que no se evidenció en las constancias que el recurrente tuviera que erogar gastos derivados por pago de renta por vivienda o deudas contraídas que redujeran o imposibilitaran cubrir los alimentos de su diversa acreedora alimentaria, por lo que se presume que con el 60% que le queda de sus percepciones son suficientes para sus necesidades básicas y los alimentos de su otra hija, aunado a que dicha obligación alimentaria también recae de manera solidaria en la progenitora de la citada menor de edad, por lo que ella tendrá que realizar ciertos gastos para el cuidado de su hija, pues tampoco quedó demostrado en el juicio que estuviera imposibilitada para cumplir con su obligación de dar alimentos a su descendiente. Finalmente, en los juicios familiares en los que se demande pensión alimenticia y sea posible el cumplimiento de esta obligación mediante el descuento correspondiente al salario del deudor, es necesario que se constituya una garantía para lograr el aseguramiento de los alimentos, la cual puede consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o cualquier otra forma de garantía a juicio del juzgador que sea análoga y suficiente. Escenario que sucedió en el presente juicio, en razón de que fue correcto establecer una pensión alimenticia, además de la garantía de 2 meses de sueldo, por medio de depósito, misma que puede ser sustituida con hipoteca, prenda o fianza. Y en caso de no realizar ninguno de estos supuestos, se puede descontar del sueldo embargado una cantidad adicional hasta cubrir la totalidad de la garantía establecida. En este sentido, por ser infundados los agravios, se confirma la sentencia combatida. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sara Evelyn Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Habiendo obtenido 3 votos, aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 561-2022. Se continúa con el TOCA 436-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de la parte conducente del auto de fecha 18 de marzo de 2022, deducido del expediente 586-2020 del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la. Gracias. El auto apelado es un auto relativo a un cuaderno de pruebas en un juicio de nulidad, ordinario de nulidad. En la resolución impugnada, el juez no admitió las pruebas señaladas con los números 3 y 4 relativas en unas documentales públicas. La primera consistente en el original del contrato de comodato celebrada entre las partes y el informe, la segunda, perdón, en el informe en que emita el Instituto Nacional de Migración respecto al reporte de entradas y salidas registradas por la actora. Por cuanto se razonó en cuanto a la prueba marcada con el número 3, que se adjuntó con el escrito de demanda,
mientras que en la número 4 no se exhibió el documento en el cual previamente lo debió de haber solicitado y mencionado en su escrito de demanda que no estaba en posibilidades de presentarlo. En los agravios, respecto de la prueba numerada como 3, la apelante sostuvo que, contrario a lo considerado por el juez, sí fue mencionada en su escrito y por ende ofrecida en su demanda de origen, y que se comprometió a exhibirla en lo sucesivo, pues ella se halla viviendo en California, Estados Unidos. En lo referente a la prueba documental pública marcada como 4, la apelante manifestó que le agraviaba que ésta no se le hubiera admitido, pues además de haberla anunciado en su escrito inicial, le ofreció nuevamente dentro del término probatorio y señaló que ella no la podía presentar por cuanto radica en Estados Unidos. Los argumentos de agravio se consideran parcialmente fundados por lo siguiente. Se estima que la anunciación de dicho contrato que efectuó la autora en su demanda guarda relación, al menos aparente, con el objeto de su acción principal que intenta ejercitar, que es la revocación de la donación de la nueva propiedad, comprobándose así el requisito respectivo del artículo 15. Y por otra parte, resulta claro que bajo protesta de decir verdad señaló como causa toral de no haber exhibido dicho contrato el hecho de hallarse radicada en otro país, lo que se entiende la imposibilitó para anexarla junto a la demanda. Luego, partiendo de la correlación de tal documento con la acción principal, así como utilizando una interpretación con perspectiva de ser una mujer adulta mayor radicada en el extranjero, la que propone el proyecto estima que la autora anunció tal documental conforme a los requisitos señalados en el citado artículo 15 y se considera como justificada la excepción de no haber aportado junto con su demanda inicial el referido contrato de comodato con sustento en la parte del dispositivo legal que consiste en la frase o por cualquier otra causa no pudiesen presentar los documentos en que funden sus acciones o excepciones. Se reitera que vive en una ciudad estadounidense y este criterio se refuerza por el hecho de que obra en autos una documental privada consistente en el multicitado contrato de comodato y una documentación diversa que acredita que efectivamente el apelante vive en el extranjero. Bueno. Por lo tanto, en cuanto a esta prueba, sí resulta su admisión y son fundados los agravios. Ahora bien, en cuanto a la diversa probanza relativa con el documento que pretende del Instituto Nacional de Migración, esta prueba, como correctamente señaló la juzgadora, debió de haber preparado su ofrecimiento, presentación desde el escrito inicial, puesto que ella se encontraba en la posibilidad de solicitar a dicho Instituto Nacional de Migración el documento que refiere, puesto que de la información que se obtiene del sitio web de tal dependencia, se advierte que dicha documental la puede incluso pedir estando fuera del país o incluso algún familiar, amigo, incluso su asesor jurídico, pudo haber solicitado esta prueba en su nombre. Por lo tanto, al no haber cumplido con los requisitos del artículo 15, fracción tercera, pues no da lugar a su admisión. Por lo tanto, se propone modificar el acuerdo impugnado con el objeto de admitir la prueba marcada como número 3 por las razones antes precisadas. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. Favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Obtenido 3 votos, el proyecto del TOCA 436-2022 se aprueba por unanimidad. Ahora se continúa con el TOCA 465-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 25 de abril de 2022, deducido del expediente 770-2018 del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado.
Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Este auto deriva de un juicio ordinario civil promovido por varias personas representadas comúnmente por una de ellas, que es quien viene a apelar, en contra de una persona física y de quien aparentemente es una persona moral. En el juicio se admitió de esta manera y en algún momento de la secuela procesal, atento el estado del procedimiento en la resolución impugnada, la juez declaró que el proceso solamente continuaría en contra de uno de los demandados y no así en contra de la empresa demandada, con el argumento de que al primer demandado, al contestar su demanda, indicó que la negociación codemandada no existía y que la parte actora tampoco había probado su existencia y que estuviera relacionada esta persona moral con los derechos que reclamaba la parte actora. En sus agravios, la parte apelante se queja de que se violan sus garantías constitucionales por cuanto ella previamente había solicitado la rebeldía a la ley en la que incurrió la empresa demandada al no haber contestado la demanda en el término otorgado y que había sido debidamente notificada y que la juez, sin tener realmente pruebas, dio por hecho que la empresa demandada no existe, por lo que antes de pronunciarse debía haber indagado, en su caso, sobre la existencia de la empresa, sin basarse únicamente en lo manifestado por el otro demandado. Afirma que la persona moral sí existe, que cuenta con 2 sucursales, una en una ciudad de Campeche y otra aquí en Yucatán. En el proyecto se propone declarar los agravios fundados y suficientes, por cuanto realmente no hay elementos para presumir que no existe la empresa demandada, sobre todo si se toma en cuenta que en constancias de autos, cabe precisar que el expediente principal se tuvo a la vista con la facultad que confiere el artículo 52, fracción 1 del Código de Procedimientos Civiles, y se pudieron revisar las constancias de notificación y en las actas levantadas por la actuaria se puede ver que atendió la diligencia con alguien que reconoció ser la gerente de dicha negociación. Incluso se tomaron fotos del lugar donde se estaba realizando la diligencia y aparecía el nombre de la negociación, ¿no? Entonces, realmente no hay en autos elementos que lleguen a determinar que no existe dicha negociación. Además, a juicio de quien presente el proyecto, la juez justificó en su resolución impugnada el estudio de la situación como un análisis del litisconsorcio pasivo necesario, pero realmente el estudio que hizo fue respecto de la legitimación pasiva en la causa, porque refirió respecto de los derechos de la parte demandada. Entonces, ese estudio de la legitimación pasiva solamente se puede hacer en la sentencia definitiva, no en cualquier momento procesal durante el juicio. Por lo tanto, lo que se propone es modificar el auto para que, por cuanto no existen estos elementos para declarar la inexistencia de la persona moral y por cuanto se hizo debidamente la notificación y emplazamiento de ella sin que se hubiera impugnado dicha notificación, se debe revocar para declarar la rebeldía a la ley en que incurrió la negociación demandada, teniendo por contestada de forma negativa la demanda interpuesta en su contra y ordenando que se le haga saber esa providencia en la misma forma que el emplazamiento, es decir, de manera personal. Asimismo, no pasó desapercibido que en dicho auto se citó para sentencia, por lo tanto, procede también revocar dicha determinación. Ese sería el proyecto presentado. Secretaria, ¿me ayuda con la votación, por favor? Sí. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor.
Obtenido 3 votos, el proyecto del TOCA 465-2022 se aprueba por unanimidad. Seguimos con el TOCA 747-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 14 de marzo de 2022, deducido del expediente 385-2014 del juzgado primero de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Este TOCA proviene de un procedimiento especial de divorcio y el apelante es el promovente del mismo. En la resolución impugnada se declaró improcedente el incidente de modificación de medidas provisionales relativas a los alimentos dictados en el auto de fecha 26 de marzo del año 2015 a favor de la demandada. Asimismo, se declaró firme el monto provisional de la pensión alimenticia decretada en el auto de fecha 26 de marzo del 2015. En sus agravios, aduce el recurrente que le causa agravio el hecho de que la juez no salvaguardó la garantía del debido proceso. Asimismo, alegó el recurrente que no concurrieron los 3 elementos que consideró la juez para decretar alimentos a favor de la demandada. También invoca el recurrente que ambos tienen los mismos roles de cuidado de los hijos, por lo que la demandada puede prestar sus servicios laborales, pues tiene experiencia laboral y salud idónea. En segundo término, invoca que la juez violó sus derechos a un juicio justo, pues se negó a valorar la prueba documental consistente en el informe que debió rendir el representante legal de la Comisión Bancaria de Valores. También aduce que la juez reconoció que la demandada se encontraba dada de alta como contribuyente y no giró nuevamente oficio a la autoridad fiscal a efecto de recabar la información solicitada. En tercer término, invoca que no procedía el artículo 192 del Código de Familia del Estado, ya que el régimen con el cual contrajeron matrimonio era sociedad conyugal. En cuarto término, le causa agravio el hecho de que la juez señaló que ambos progenitores son acreedores alimentarios, ya que resulta contradictorio, pues en resolución de fecha 6 de diciembre del año 2021 se revocó el auto de fecha 11 de noviembre del año 2020, en el cual se había decretado alimentos a favor de su hijo menor de edad, a cargo de la demandada, ponderando la juez más el derecho de la señora que el del menor de edad. Del análisis de estos agravios, se estima que resultan infundados, contrario a lo manifestado por el recurrente, ya que a él recaía la carga de la prueba para desvirtuar la necesidad de recibir alimentos que le asistía a la demandada, así como el cambio de circunstancias, por lo que debió de demostrar que sobre el hecho que alegó el recurrente de que la señora es deudora alimentista de uno de sus hijos, se basó en una resolución en la cual se le fijó una pensión a favor de este, la cual fue revocada el 6 de diciembre del 2021 por la juez de primera instancia, y dicha resolución fue confirmada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo 619-2022-octava, en fecha 24 de agosto del año 2022, misma que constituye un hecho notorio para esta sala, por lo que ya no existía el motivo en el que pasó su incidente el hoy recurrente. En tal virtud, debían infundados los agravios aquí hechos valer por el inconforme. Como segundo agravio, igual se estima que resulta infundados. Contrario a lo que invoca el recurrente en sus agravios, las probanzas por él aportadas no tuvieron alcance probatorio para tal efecto, puesto que, por lo que respecta al informe que debió rendir el representante legal de la Comisión Bancaria de Valores, carecía de todo alcance probatorio, pues como acertadamente señaló la juez de origen y no fue controvertido en esta alzada, señaló que dicho elemento probatorio no era conducente para demostrar el cambio de circunstancias. Por lo que respecta al informe rendido por el subadministrador desconcentrado de recaudación de Yucatán, resulta infundado, ya que, como bien señaló la juez de primera instancia, no existía información alguna respecto a las declaraciones fiscales de la demandada. Máxime que la carga de la prueba de la acción recaía en el actor y no le competía al juez suplir la deficiencia de la queja alguna o recabar de forma oficiosa medios probatorios. Como tercer agravio, igualmente resulta inoperante lo alegado por el recurrente. Se dice lo anterior, ya que en esta materia de revisión sí hubo un cambio de circunstancias para que pueda cesar el derecho de alimentos de la demandada,
Por ende, lo sostenido en este agravio constituye simples manifestaciones que no pueden ser consideradas como agravios, por genéricos e imprecisos, por lo que resulta improcedente. Como cuarto agravio, los argumentos de inconformidad expuestos adolecen de inoperancia, al no controvertir la motivación del fallo definitivo sujeto a estudio, motivos y consideraciones jurídicas por las cuales resultan inoperantes dichas alegaciones, ya que constituyen simples manifestaciones que no controvierten las razones que sustentaron la resolución recurrida, pues no son tendientes a atacar los motivos ni las consideraciones sostenidas por la juez de su sentencia de revisión. Por lo anteriormente expuesto, se propone confirmar. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 747-2022 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 444-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 30 de marzo de 2022, deducido del expediente 85-2021 del juzgado tercero de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Este proviene de un juicio ordinario oral familiar de nulidad de acta de matrimonio. El apelante es uno de los codemandados en el procedimiento. La resolución impugnada es en la que se declaró procedente la acción de nulidad de matrimonio contraído por el demandado. Se ordenó remitir copia certificada de la resolución al oficial de registro civil para que proceda a nulificar el acta de matrimonio de los demandados y se condenó a los demandados al pago de costas y gastos del procedimiento. En sus agravios, el apelante manifestó: primero, el matrimonio que contrajo con la parte actora no se encuentra vigente, ya que se divorció de forma voluntaria ante una notaría pública de su país de origen. La legislación de dicho país permite que las partes terminen el matrimonio por esta vía. Segundo, no se le dio valor probatorio adecuado a la documental relativa al acta de nacimiento del recurrente y su nota marginal, que se encuentra vinculada directamente al convenio de divorcio, celebrado por el recurrente y la parte actora, debiendo ser valorada de mejor forma, toda vez que la indicada nota marginal otorga libertad al apelante para contraer matrimonio de nueva cuenta. Tercero, al momento de divorciarse, se aseguró el derecho alimentario del hijo en común con la actora. La sociedad legal fue disuelta al no existir bienes en común. Asimismo, se vulnera su derecho consagrado en los artículos 1 y 4 constitucionales, ya que el matrimonio que contrajo con su condemandada es de buena fe, que está combatiendo su matrimonio con la actora en su país de origen y que la sentencia emitida perjudica a la familia que tiene con su codemandada y el patrimonio que han adquirido, así como que no se valoró de forma oportuna e imparcial el fondo del asunto, con la conducta viciosa de la parte actora y su actuar de mala fe, quien además vive en concubinato con otra pareja. Cuarto, es improcedente la condena a pagar gastos y costos del procedimiento. Como proyecto, se estima que los agravios son inoperantes. El primero, respecto al convenio del divorcio, el apelante ofreció copia simple de este, suscrito por él y la actora, así como la copia certificada del acta de soltería apostillada. Sin embargo, en la audiencia preliminar, dichas pruebas no fueron admitidas por inconducentes, no surtiendo eficacia probatoria, consecuentemente no fueron valoradas en sentencia, aunado a que la no admisión de tales pruebas no fue combativa de forma alguna por el apelante, consintiendo dicho acto. Segundo, respecto a que no se valoró adecuadamente la prueba documental que refiere y la correspondiente nota marginal, el recurrente no expuso qué alcances probatorios, a su parecer, debió de tener esta en contradicción al alcance probatorio que le otorgó la juzgadora de origen, o cómo es que si se acredita el extremo que pretende y cómo trasciende al resultado final del fallo. Por tanto, no proporciona los elementos necesarios a fin de estar en aptitud de analizar si existió una indebida valoración de la prueba. Tercero, en cuanto a las restantes alegaciones, no logran controvertir el sustento del fallo, ya que no expresó verdaderos agravios tendientes a desvirtuar la sentencia impugnada. De lo anterior se evidencia que no se demostró plenamente que las partes en el juicio se encontraran divorciadas al momento de que el recurrente contrajo nupcias con su condemandada,
de manera que a la fecha de celebración del segundo matrimonio subsistía el primer matrimonio contraído por el recurrente con la parte actora, tal y como lo estableció la juez de origen. Finalmente, en lo relativo a la condena de costas y gastos, esta depende de la procedencia o no de la acción, y en el presente caso, al haberse declarado procedente, fue correcta la determinación de la juez de conocimiento, no siendo obstáculo válido para su cumplimiento la alegación hecha por el recurrente en cuanto a que tiene a su cargo el pago de una pensión alimenticia. Por lo anterior expuesto, se propone confirmar. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Obtenido 3 votos, el proyecto del TOCA 444-2022 se aprueba por unanimidad. A continuación, el TOCA 597-2022, de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 31 de mayo de 2022, deducido del expediente 161-2019 del Juzgado Segundo de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso del aula. Gracias, secretaria. En este juicio, la actora promovió el procedimiento especial de divorcios incausales. Se decretó provisionalmente la guardia y custodia del niño involucrado a su favor y el régimen de convivencia con el padre. En este caso, el padre pasaría por el niño en el domicilio donde habitaba. Ante el incumplimiento del régimen por parte de la actora, la juez modificó el régimen para que sea de entrega y recepción en el Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, por sus siglas SECOFAI. Sin embargo, tampoco se cumplió por la inasistencia de las partes. Ahora el padre solicita el cambio de custodia por el incumplimiento del régimen de convivencia, aunado a que la actora cambió su domicilio al estado de Veracruz por cuestión de trabajo, sin permiso de la autoridad de primera instancia. La juez determinó que no procedía la modificación de la custodia porque ésta era provisional. No existía sentencia definitiva que justificara dicho cambio por conductas omisivas o evasivas que impidan la convivencia. No se podía cambiar de su hogar al niño de manera abrupta porque le generaría una afectación a su estabilidad psicológica y emocional, ya que siempre ha vivido con su madre. Y en cuanto a la propuesta laboral de la actora, no se le podía coartar su proyecto de vida, pero no por ello debe dificultar las convivencias del menor con su padre, pues esto podría ocasionar un cambio de custodia en sentencia. En sus agravios, el recurrente dijo que la juez permitió la sustracción del hijo de las partes al estado de Veracruz, porque no se pronunció del cambio del domicilio de la actora, que la juzgadora no notificó la modificación de las convivencias, lo que ocasionó que la actora no estuviera enterada y por ello no se presentara al SECOFAI, que al modificar las convivencias lo victimizó porque ir a ese lugar sabiendo que su hijo no comparecería reavivaría el dolor de no poder ver a su hijo, que violentó el interés superior del niño a las visitas y convivencias con su padre, y la determinación de la juez careció de fundamentación y motivación, pues supuso que el menor de edad contaba con estabilidad en el lugar donde se encontraba sin cerciorarse de esto. En este proyecto se considera que resultan parcialmente fundado el primer agravio e insuficiente el segundo, ya que el apelante no demostró que el cambio de domicilio de la actora presentara un riesgo en la salud física, emocional y económica en el menor de edad. Tampoco se transgredió el artículo 16 constitucional porque la determinación de la juzgadora era provisional. Por tanto, el cambio de custodia no era definitiva, pudiendo cambiarse la custodia si se demuestra durante el juicio que se configuran los supuestos del artículo 324 del Código de Familia del Estado. Sin embargo, se procede a modificar la resolución apelada de la siguiente manera.
Del estudio oficioso respecto del cambio del régimen de convivencia, se propone que sean estas de tipo familiares asistidas en el SECOFAM de Coatepec, Veracruz, y el SECOFAI de esta ciudad de Mérida, el último sábado y domingo de cada mes, siendo que el sábado comenzará a las 12 horas y concluirá a las 17 horas, mientras que el domingo iniciará a las 9 horas y terminará a las 14 horas. Mismos días de convivencia y horas se hará en el centro de esta ciudad, o sea, en el SECOFAI, en el siguiente mes. Los gastos por traslados para cumplir con el régimen de convivencia con el niño, ambos progenitores correrán por cuenta de cada uno de ellos. Los cumpleaños de los progenitores y del menor de edad, las vacaciones consistentes en Semana Santa, de verano y decembrinas, estas se dejan intocadas para que en sentencia definitiva sean resueltas. Y se ordena la escucha del menor de edad, la realización de estudio psicológico al niño y también un estudio socioeconómico a ambos padres del menor de edad, debiendo de igual forma realizarles un estudio psicológico. Esa es la propuesta que pongo a su consideración. Procedemos a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Evelyn Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Obtenido 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 597-2022. Seguimos con el TOCA 629-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 15 de junio de 2022, deducido del expediente 227-2022 del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En este auto que se apela, la juzgadora de primera instancia no admitió a trámite el asunto, es decir, un juicio de sucesión intestada, por considerar que al ser extranjera la fallecida, era necesario que cumpliera con los requisitos que establece el artículo 27, fracción primera constitucional, a fin de poder adquirir los derechos reales sobre bienes nacionales con las formalidades legales correspondientes. Y al no haberse liquidado la sociedad legal que rigió el matrimonio antes del fallecimiento, no se estableció el dominio de los bienes que componen el caudal hereditario de la sociedad conyugal. En consecuencia, no existe dicho caudal. En los agravios, el disidente señaló que la juzgadora perdió de vista que la hoy fallecida era casada por sociedad conyugal y no puede invocar el convenio que hace referencia al artículo 27, fracción primera constitucional, porque los bienes que le corresponden relativos al 50% de sus gananciales no los adquirió ella, sino su consorte, y el compromiso de referencia solo debe acreditarse al tiempo de otorgarse la correspondiente escritura pública de propiedad en virtud de la liquidación de la sociedad, adjudicación o por herencia. En este proyecto, esta sala colegiada civil y familiar estima que se debe revocar el auto apelado en virtud de ser fundado el agravio expuesto por el recurrente. La hoy fallecida no contaba con el dominio pleno sobre los inmuebles que componían la sociedad conyugal, pues únicamente adquirió un derecho ganancial sobre dichos bienes, que en todo caso se convierte en un derecho real y adquiere la propiedad plena del bien hasta el momento en que se liquide la sociedad conyugal. Luego entonces, fuera de estas restricciones, los extranjeros gozan de los mismos derechos que los ciudadanos mexicanos, según se desprende de los numerales 1 y 33 de nuestra Constitución. Por consiguiente, los extranjeros tienen el derecho de heredar sus bienes cumpliendo la normatividad aplicable y en consecuencia la cónyuge extranjera al tiempo de celebrar su matrimonio bajo sociedad conyugal estaba facultada para transmitir sus derechos adquiridos durante su matrimonio por las disposiciones testamentarias aplicables. En consecuencia, al no admitir la demanda, se está violentando su derecho de acceso a la justicia, pues ello no cumplió con el mandato constitucional
ya que no se encontraba en el supuesto que dicho numeral establece al no poseer el dominio pleno. Por tanto, quien los adquirió directamente fue el apelante y por consiguiente los bienes inmuebles pasaron a formar parte del matrimonio de la sociedad. Por tanto, el sentido de esta propuesta es revocar el auto. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Gracias. Obtenido 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 629-2022. Se continúa con el TOCA 560-2022 de la ponencia de la magistrada segunda maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 2 de mayo de 2022, deducido del expediente 770-2018 del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Este asunto está vinculado, deriva del mismo juicio ordinario civil del TOCA 465, anteriormente aprobado por unanimidad. Por lo tanto, como una consecuencia debido a los efectos del auto que ya aprobamos, que debe de revocarse a fin de que se declare la rebeldía de la persona moral demandada que referimos hace un ratito, creo que esta sentencia, que este proyecto está directamente vinculado con lo que se aprobó en ese momento. Por lo tanto, me permito hacer la siguiente explicación. Es la sentencia definitiva del asunto. Como la juzgadora ya había determinado no estudiar la acción respecto de la persona moral demandada, pues tenemos una sentencia que resulta incompleta, por cuanto los efectos del auto que hace un ratito determinamos revocar, de acuerdo a lo resuelto, vamos a declarar la rebeldía de la persona moral demandada y por lo tanto continúa en el juicio. Por lo tanto, tomando esa resolución como un hecho notorio, lo cual es permitido debido a los diversos criterios que han emitido los órganos del Poder Judicial federal en cuanto a que es un hecho notorio alguna sentencia que se haya incluso resuelto en la misma sesión, podemos hacerlo y dejar insubsistente la sentencia definitiva sin entrar al estudio de los agravios expresados por la parte actora, porque, insisto, el TOCA 465, lo resuelto en el TOCA 465-2022, tiene un efecto directo en lo que es la sentencia. Y al haber cambiado la situación jurídica, lo que deviene es dejar insubsistente esta sentencia definitiva. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Gracias. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 560-2022 se aprueba por unanimidad. Ahora se continúa con el TOCA 582-2022 relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 3 de mayo de 2022 relativo al expediente 586-2020 del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Este auto forma parte del mismo juicio del que derivó el TOCA 436-2022 antes aprobado. También se trata de una resolución en un cuaderno de pruebas, pero en este caso la parte apelante es una de las demandadas por unas pruebas que ofreció, que son unas pruebas documentales públicas, así como la prueba
de presunciones y que el juzgador determinó no admitir por haber sido extemporánea su ofrecimiento. En sus agravios, la inconforme alega que el juzgador no tuvo en cuenta que los medios de prueba por ello ofrecidos realmente no requieren de perfeccionamiento alguno y que fueron presentados en el escrito de contestación de demanda, por lo tanto deben estudiarse al momento de dictarse la sentencia. El proyecto propone declarar parcialmente fundados los agravios, por cuanto efectivamente las pruebas documentales fueron debidamente exhibidas en el escrito inicial del apelante y no requieren el perfeccionamiento que señala el artículo 166, me parece, del Código de Procedimientos Civiles. Entonces, ya tenemos unas pruebas que ya están incorporadas en el expediente, por lo tanto, resulta ocioso su no admisión, por cuanto no, por su propia naturaleza ya forman parte del procedimiento. En cuanto a la prueba de presunción, de presunciones legales y humanas, esta debidamente el juzgador no la admitió, pues aun y cuando el apelante hubiera anunciado la prueba de presunciones legales y humanas en su escrito de contestación, esto resulta insuficiente, pues puesto que a dicha probanza por su propia naturaleza no le aplican las mismas reglas y especificaciones que le aplican a otras documentales, además de que sus agravios no los elevó para combatir la no admisión de esta prueba, sino solamente se refirió a las documentales, debiéndose señalar que las presunciones legales y humanas por su naturaleza intrínseca, obligan a las autoridades jurisdiccionales a extraerlas de la ley o de los hechos probados, con independencia de que así se lo pidan las partes, ya que se trata de una obligación jurisdiccional propia de su labor como autoridad más que una concesión o derechos de las partes. Por lo tanto, se propone modificar el acuerdo impugnado con el objeto de admitir las pruebas documentales públicas por las razones antes precisadas. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sara Evelyn Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Habiendo obtenido 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 582-2022. Seguimos con el TOCA 65-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 26 de octubre 2021, deducido del expediente 665-2017 del juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el TOCA proviene de un juicio ordinario civil, donde el apelante es la parte actora. El contenido de la resolución impugnada es en la cual se declaró la improcedencia de la acción pro forma intentada, por cuanto se consideró que la presunta vendedora estaba impedida de enajenar, por cuanto solo era nuda propietaria y el usufructo lo tenía otra persona. También se declaró la improcedencia de la acción reivindicatoria intentada por cuanto el contrademandado es copropietario. En los agravios, se queja de la errónea valoración de la prueba documental consistente en el certificado de inscripción vigente, pues aduce que de este puede advertirse que a la fecha de la compraventa, cuya formalización reclama, ya se había cancelado el usufructo, por lo que su hermana copropietaria sí podía venderle su parte. También alega que la juzgadora debió solicitar la exhibición del certificado de libertad de gravamen con base en el artículo 52, fracción primera del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En el proyecto, los agravios se consideran parcialmente fundados, ya que no le asiste la razón al inconforme cuando señala que la juez debió solicitar dicho certificado, pues si bien es cierto que dicho precepto legal le faculta traer a la vista los documentos o autos para mejor proveer, en el caso se trataba de una documental que debió ser ofrecida como prueba y esa era una obligación del actor. Ahora bien, sí se valoró incorrectamente el certificado de inscripción vigente y se puede constatar que a la fecha de la presunta enajenación ya se había cancelado el usufructo. Por ello, se asume jurisdicción al no existir reenvío en nuestra legislación. Se hace el estudio de la acción pro forma y se consideran acreditados los elementos siguientes.
A. Existencia de la obligación. B. Exigibilidad de esta. Y C. Que la demandada no ha cumplido con la obligación. Trasciende en el caso la prueba pericial que demuestra que la demandada sí firmó el documento base de la acción. Cabe precisar que permanece la consideración y declaración de improcedencia de la acción reivindicatoria ejercida vía la contrademanda. Por tal motivo, se propone revocar a fin de declarar la procedencia de la acción pro forma y condenar a la demandada a otorgar la escritura pública solicitada. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Obtenido 3 votos, el proyecto del TOCA 65-2022 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 848-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de sentencia de fecha 14 de septiembre de 2022, deducido del expediente 665-2019 del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Este TOCA proviene de un juicio ordinario civil en ejercicio de la acción de saneamientos por vicios ocultos y daño moral. El apelante es la parte actora en la primera instancia. El contenido de la resolución impugnada: se resolvió la improcedencia del juicio ordinario civil de saneamiento por vicios ocultos porque la parte actora no acreditó con las pruebas aportadas el origen de los daños. Al realizar el estudio, la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada se declaró que esta fue debidamente justificada porque el plazo para reclamar vicios ocultos corrió del 15 de agosto de 2007, fecha de la celebración del contrato, y venció el 15 de febrero de 2009, que transcurrieron los 18 meses que pactaron en la cláusula cuarta del contrato. Por lo que se refería a la acción de daño moral, se decidió que la parte actora no acreditó la acción o que no se acreditó la afectación a la salud que alegaron. En sus agravios, estiman que la sentencia es incongruente porque otorgó valor probatorio a las pruebas testimoniales, a la inspección judicial con asistencia de peritos y a la pericial que ofreció y se desahogaron, pero determinó la improcedencia de las acciones, siendo que con estas pruebas se probó que existían daños y que aquellos no podían verse desde el momento de la compra. También controvierte que la juez no especificó cuál de las acciones promovidas no procedió, ya que intentó un resarcimiento o reparación del daño por incumplimiento del contrato porque había adquirido una casa con 2 habitaciones y solo una era habitable, que le perjudican los resolutivos primero, segundo, tercero y cuarto, ya que es incorrecto que la parte demandada hubiera justificado su excepción, porque la hora recurrente probó las acciones que intentó. Finalmente, que la sentencia es incorrecta, ya que se resolvió la improcedencia del juicio sin tomar en cuenta su derecho humano a la vivienda digna, la cual ya pagaron y fue condenado al pago de costas. En el proyecto se estudian de manera conjunta todos los agravios y se consideran inoperantes. Para el análisis de todas estas quejas es importante señalar que en la sentencia apelada la juez de primera instancia declaró la improcedencia del juicio porque la parte demandada acreditó la excepción de prescripción. Los agravios expresados por la parte recurrente vinculados con la idea de que debieron proceder las acciones que intentó, pues aquellos no atacan los motivos y fundamentos por los cuales la juez de primera instancia consideró que la parte demandada justificó la prescripción opuesta y centrada en la idea de que la parte demandante, ahora recurrente, no tenía derecho a reclamar el saneamiento por vicios ocultos, porque habían transcurrido más de 12 años entre la suscripción de la escritura y la interposición de la demanda. Ni tampoco de las quejas vertidas se observa que hubiera argumentos guiados o apuntados a razonar por qué consideraba que se probaron los elementos de la acción de daño moral que intentó, pues solo hizo referencia a los daños en sus sentimientos y salud que manifestó desde la interposición de la demanda, sin hacer enlaces razonados de cómo quedaron acreditados plenamente los requisitos de procedibilidad de dicha acción. Se dice lo anterior, pues el solo mencionar como argumentos de queja tendientes a afirmar que de manera imprevista se resolvió la improcedencia de la demanda, fundándola en que el demandado justificó la excepción de prescripción, el daño moral que consiste en la zozobra, el desaliento, que como padres y seres humanos nos hiere en nuestros sentimientos
al ver vulnerado por la vendedora nuestro derecho humano a la vivienda digna y que no se tomó en cuenta su derecho a una vivienda digna, resultan insuficientes para que esta sala entre al estudio del asunto, debido a que aquellas expresiones son simples afirmaciones genéricas que no constituyen una exposición razonada, que se traduce en meras aseveraciones sin sustento o fundamento, que no refieren ninguna inconstitucionalidad o ilegalidad de los fundamentos y motivos plasmados en la decisión tomada en la primera instancia. En términos generales, no objetan de manera directa y razonada la sentencia combativa. Por lo antes expuesto, se propone confirmar la resolución de fecha 13 de diciembre de 2021. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 848-2022 se aprueba por unanimidad. Seguimos con el TOCA 887-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 17 de agosto de 2022, deducido del expediente 493-2022 del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Se trata de un juicio ordinario oral familiar de guardia y custodia. En este juicio, del estudio se considera procedente el recurso de apelación interpuesto en contra del auto en el que la juez de primera instancia se declaró oficiosamente incompetente para conocer de la tramitación del procedimiento. En primera, porque se advierte que la competencia por razón del territorio es prorrogable, pudiendo someterse un ciudadano a la jurisdicción de los tribunales de un determinado lugar de forma expresa o tácita, siendo este último caso el de interés para esta resolutora, dado que la parte actora se sometió a la jurisdicción de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Sin embargo, al señalar que el domicilio de la parte demandada es el estado de Quintana Roo, la juez de origen se declaró de oficio incompetente, al considerar que el juez que debe conocer del presente asunto es el de la residencia actual de los menores de edad. No obstante, dicha determinación se estima incorrecta porque prejuzga indebidamente respecto de la actitud del enjuiciado frente a la demanda, pues al tratarse de una demanda familiar presentada ante un órgano jurisdiccional en la que se dice que el domicilio del demandado se encuentra ubicado fuera del lugar de residencia del juzgador, la juez de origen se encontraba obligada a asumir la competencia para conocer del asunto, dado que la competencia por razón de territorio es prorrogable y puede darse el supuesto de que la demandada conteste la demanda promovida en su contra, sometiéndose tácitamente o en su defecto oponga la excepción de incompetencia. Lo anterior en el entendido que la juez de origen está facultada para negarse a conocer de un asunto por considerarse incompetente, pero esta autorización solo está comprendida respecto de las clases de competencia que no son prorrogables, que son de cuantía y grado. De manera que si se le presenta una demanda bajo su potestad, esto trae la renuncia por parte del actor de cualquier otra competencia que le pudiera corresponder. Por tanto, si la juez de primera instancia se niega a conocer del asunto, declarándose de oficio incompetente razón de territorio, es claro que se excede en el ejercicio de sus facultades e infringe los derechos de las partes a prorrogarla, vulnerando su derecho a que se administre justicia, la igualdad de las partes y el debido proceso, al no privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Dicho lo anterior, se concluye que es competente la juez primero de oralidad familiar en turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Secretaria, por favor. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor.
Obtenido 3 votos, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 887-2022. Se continúa con el TOCA 588-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 9 de junio de 2022, deducido del expediente 586-2020 del juzgado tercero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Este asunto también deriva del expediente 586-2020 del juzgado tercero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial, relacionado con los TOCAS 436 y 582, ambos del 2022. También se trata de un auto en cuaderno de pruebas. Pero en este caso también es la parte actora quien es la apelante, por cuanto no admitió una probanza que ofreció por haber concluido el lapso de 10 días que se le había concedido como término improrrogable en los términos del artículo 40 del ordenamiento procesal local, y como que así al no haber comparecido dentro de ese periodo con el fin de solicitar otra oportunidad para exhibir la copia certificada, es que la juez determinó no admitirla como prueba. El inconforme alega en sus agravios que el juez no razonó que de acuerdo al artículo 47, fracción 2 del Código de Procedimientos, solicitó en tiempo una nueva prórroga para exhibir dicha copia certificada, pues lo hizo entre los 3 días siguientes al que concluyó el lapso primigenio de 10 que le habían concedido, por lo tanto, solicitó que se revoque el acuerdo. A juicio de quien esto propone, los argumentos de agravio resultan infundados, por cuanto si bien se trata de una mujer adulta mayor radicada en el extranjero, en este caso no se puede tener como justificada la excepción a la que se hizo alusión hace unos momentos al resolver el TOCA 436, por cuanto en este caso no aportó la prueba inicial, la prueba documental con su escrito inicial, aunado a que en un auto previo le dieron el término de 10 días para exhibirla, un término que se clasificó como improrrogable por el juez del conocimiento, y que con el apercibimiento de que si no lo hiciera, se le tendría por no admitida dicha prueba. Y ella solicitó posteriormente el ampliamiento de dicho término, pero ya había fenecido. Por lo tanto, consintió este auto, ¿no? Y esta determinación. Asimismo, la señora ya tuvo un término superior a 1 año, 4 meses para comparecer a presentar la documental pública, y realmente no se justifica el hecho de que no lo haya hecho en su momento. Por lo tanto, los agravios resultan infundados y procede que, si ustedes así lo deciden, que se confirme el auto impugnado. Secretaria, Procedemos a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sara Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Habiendo obtenido 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 588-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Ahora se continúa con el TOCA 589-2022 de la ponencia de magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 3 de mayo de 2022, deducido del expediente 586 de 2022. Los TOCAS 436, 582 y 588, perdón. Nuevamente se trata de un auto de prueba
en el que la juez no admitió los medios de prueba ofrecidos por la parte apelante, que en este caso es uno de los demandados. Se trata de la documental pública consistente en todas y cada una de las actuaciones que se realicen en el juicio, la documental pública consistente en 3 copias certificadas por el escribano público, y la prueba de presunciones legales y humanas, dado que aquel consideró que el ofrecimiento formal de dichos instrumentos probatorios fue extemporáneo, pues sus oferentes los ofrecieron mediante escrito presentado fuera del término ordinario para el ofrecimiento de pruebas, y esa es la determinación impugnada. En sus agravios, la parte inconforme alega que el juzgador, al negarse a admitir los medios probatorios relativos a documentales públicas, así como en la prueba de presunciones legales y humanas, indebidamente dejó de lado que los mismos no requieren perfeccionamiento especial, ya que fueron presentados en el escrito de contestación de la demanda y por lo tanto van a ser estudiados al momento de la sentencia definitiva. El proyecto propone declarar fundados parcialmente los agravios en lo relativo a que efectivamente las pruebas documentales no requieren de perfeccionamiento especial, por lo tanto, desde que las exhibió y relacionó en su escrito de demanda, como efectivamente lo hizo, pues ya forman parte del procedimiento, por lo que su no admisión resulta ociosa. En cuanto a las pruebas de presunciones legales y humanas, como se señaló anteriormente, se vuelve a hacer el estudio en cuanto a que esta probanza, más que una prueba, es una conducta propia y una obligación jurisdiccional al momento de pronunciar la sentencia el juzgador. Por lo tanto, lo que se propone es modificar el acuerdo impugnado para admitir únicamente las citadas documentales públicas. Secretaria. Se procede a suscitar sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Saria Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Habiendo tenido 3 votos a favor, se aprueba el proyecto que toca 589 del 2022 por unanimidad. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión. Continuando con la convocatoria, tenemos, inciso B, la promulgación de la siguiente sesión. Para ello, en atención a la agenda, la próxima se realizaría el día miércoles 22 de marzo de 2023 a las 10 a.m. ¿Están de acuerdo, magistrados? Magistrados, les quería hacer una proposición. De acuerdo con el calendario aprobado respecto de las sesiones en este año, tenemos sesión programada, la que mencionaba la secretaria, el 22 de marzo y el 28 de marzo. Por razones de estudio de los tocas y los días que se presentan estas sesiones, me permitiría sugerir hacer una sola sesión con los mismos asuntos que se verían en las sesiones del 22 y el 28, hacer una sola sesión el 27 de marzo. En lugar de tener 2, hacerla el 27 de marzo con los asuntos que ya se estén preparando para su aprobación. No sé, igual a las 10 de la mañana, si les parece. Por mi parte no hay ningún inconveniente, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Solo déjame checar si no tenemos agendado algún asunto. Permíteme un momentito. No, adelante, estoy de acuerdo. Gracias. Entonces quedaríamos, secretaria, suspender las sesiones del 22 y el 28, 22 y el 28 para tener una sola sesión el día 27 de marzo, por favor. Queda aprobado. Perdón, más que suspender,
sí te pediría, secretaria, Gracias. tomar la votación para modificar el calendario. Perfecto. Ujú. Sí, Exacto. entonces Sí, correcto. queda aprobada que la próxima sesión ordinaria se realizaría el día 27 de marzo de 2022 a las 10 horas y queda Se modifica suspendida el calendario. Sí. modificando el calendario, aprobado con antelación. Muy bien. Sí. Siempre a las 10 de la mañana, ¿verdad? A las 10 de la mañana. Sí. Correcto. Gracias. Siguiendo con el punto número 3 de la convocatoria, los asuntos generales. Para ello, como asunto general, el magistrado tercero de esta sala, maestro en Derecho Alberto Salón Ventre, como ponente en el TOCA 878-2022, que fue sesionado el 1 de marzo del 2023, pone a disposición en versión impresa y electrónica el proyecto de precedente con clave de control y rubros siguientes. PASCF1 152.023 común. Reserva de la identidad de niñas, niños y adolescentes inmiscuidos en procedimientos jurisdiccionales y protección a su intimidad. Criterios para homologar el tratamiento de datos personales. La Convención sobre los Derechos del Niño en los artículos 8 y 16 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en los artículos 13, fracción sexta, séptima y 17, artículos 39, 40, 42, 43, 76 a 81, 86, fracción tercera, décima tercera, 86, fracción cuarta, prevén el reconocimiento y protección de, entre otros, los derechos a la intimidad personal y familiar, al resguardo de datos personales, a la no discriminación, a una vida libre de violencia y a la integridad personal de niñas, niños y adolescentes, lo cual impone al Estado la obligación de preservar dichos derechos. Ahora bien, en el ámbito judicial, el respeto, protección, garantía y promoción de estos derechos fundamentales imponen el deber de reservar la identidad del niño, niña o adolescente, cuyos derechos estén inmersos en los procedimientos jurisdiccionales, con sustento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya indicó que el simple hecho de participar dentro de un procedimiento judicial o administrativo supone por sí mismo un riesgo para la vida privada de las personas menores de edad, obligación que deriva además de interponer armónicamente aquello con lo previsto en el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en aras de una maximización de dichas obligaciones, deben tomarse medidas a efecto de que tanto en la primera como en la segunda instancia se homologuen los criterios específicos para el tratamiento de los datos personales y se dote a las personas menores de edad de una efectiva protección a su derecho a la intimidad y se resguarde su identidad desde el inicio de los procedimientos jurisdiccionales seguidos en el Poder Judicial del Estado. Para lo cual las autoridades jurisdiccionales siempre que observen que en algún procedimiento están siendo dilucidados derechos de niñas, niños y adolescentes para identificarlos, utilizará las iniciales del nombre correspondiente, criterio que regirá en todas las actuaciones y diligencias realizadas en el expediente o TOCA respectivo, procurando en la medida de lo posible hacer referencia genérica a su persona. Todo aquello en concordancia con los deberes de protección de datos personales impuestos al Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, como sujetos obligados en términos de la transparencia y acceso a la información pública. En específico, los artículos 7 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y 10 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Yucatán, que prevén que el tratamiento de datos personales de menores de edad se debe privilegiar el interés superior del el niño y el adolescente. Es así que en todas las actuaciones judiciales deben seguirse los criterios aquí establecidos, a efecto de evitar la vulneración de los derechos fundamentales de los niños, niños y adolescentes y con esto impedir que sean objetos de injerencias arbitrarias o ilegales de su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales que permitan su identificación. Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior Judicial del Estado, apelación TOCA 878-2022, 1 de marzo de 2023. Magistrado Alberto Salón Ventre, unanimidad de votos. El proyecto de ordenanza resulta aprobado. Magistrada primera. Favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Se aprueba el proyecto del TOCA. En tal virtud, esta sala colegiada aprueba el criterio jurídico deducido del TOCA de apelación 878-2022. En consecuencia, esta Secretaría procederá a remitir a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Estimación de Precedentes de este tribunal la correspondiente certificación y el archivo magnético del precedente aislado ahora aprobado. E igualmente se comunicará el mismo a las demás autoridades correspondientes. Y por último,
Atendiendo el punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias, secretaria. Pues siendo las 11 de la mañana con 27 minutos del día 15 de marzo del 2023, se da por concluida esta octava sesión ordinaria de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y buen día. Buen día.